La policía de Estados Unidos detuvo a 4 miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua en Colorado. La banda se apodera de edificios y casas en Colorado. Propietario se ve obligado a desalojar y vender edificio de departamentos tomado por esta banda. Estos últimos días fuertes imágenes han hecho virales sobre esta organización que ha estado creciendo estos últimos años, llegando hasta ahora a hacerse con territorios en los Estados Unidos. Fíjate si la cosa se ha puesto fea que hasta el propio Elon Musk tuiteó: necesitamos una frontera segura, a menos que gane Trump, colocan a los nuevos administradores de sus edificios. Pero Jimmy, ¿cuál es esta banda? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué hay de ese rumor de los supuestos problemas con los Hells Angels? Pues todo eso y más lo descubrirás hoy. El tiempo, ese culazo tiene talento, como mi negro encima del tempo. Quiero tenerte otra vez. Yo pensé era frío pero me lastimaste. Hey, what's up? Yo soy Jim de Trippy Sauce y este es el gran e impresionante documental sobre la banda del Tren de Aragua. Os recuerdo de que este vídeo está hecho con fines de educar e informar, así que por favor, antes de poner cualquier comentario, miradlo de principio a final para comprender realmente todo lo que explico. Dejaros también claro que obviamente no tengo nada en contra de Venezuela. Personas buenas y personas malas las hay en todos los lados. Espero tener algún día la oportunidad de visitar este precioso país y sé que también varios suscriptores serán venezolanos, así que lo único que tengo es amor para todo el mundo. Dicho esto, si eres nuevo, suscríbete exclusivamente a la Trippy Sauce Gang y boys, vamos directamente para adentro, que hoy hay bastante que comentar. Para comprender toda la situación actual tenemos que entender algo más la historia del país de Venezuela, el cual es un país históricamente rico, un lugar el cual todo el mundo quería visitar y demasiada gente durante tantos años quiso ir para quedarse, ya sea para vivir, invertir o simplemente visitar. Un país que fue una referencia en Latinoamérica, que se convirtió en un lugar del cual emigraron alrededor de 8 millones de personas hasta fechas de hoy. La gente sigue marchándose, por lo que la migración no se ha frenado, y por si fuera poco, exportó una de las bandas criminales más grandes, si no la más grande actualmente de toda Latinoamérica, conocido como el Tren de Aragua, del cual se ha hablado mucho estos últimos días. Pero siendo un país que en algún momento de la historia era un paraíso, ¿cómo llegó a dar lugar a una mega banda criminal tan grande como esta? Una banda que en la actualidad llegó hasta los Estados Unidos y está causando el terror con múltiples ataques a funcionarios policiales. Disponen de una posible red de tráfico de personas y son culpables de muchos otros crímenes que no te puedo mencionar ni siquiera por aquí. Pero no nos adelantemos, vamos poco a poco. Alrededor del año de 2009 inició la construcción de una gran obra ferroviaria que uniría el estado de Carabobo, Aragua y Miranda, pero dicha obra quedó paralizada a pesar de que el presupuesto había sido entregado y todos los venezolanos veían con maravilla y esperanza la esperada construcción que facilitaría el traslado hacia el estado de Aragua y hacia la gran capital. Pero no es sorpresa para nadie que durante 25 años de dictadura la corrupción no empezó hace un par de años. La corrupción y los problemas iniciaron desde hace mucho tiempo y esa obra en cuestión es un gran ejemplo. Actualmente, para dirigirse a Aragua o el estado de Miranda se puede ver la obra inconclusa y justo así se quedó, como algo que está ahí a medias y ya está. Pero fue justo ahí en donde todo empezó, en donde el infierno imparable se desataría. Y no me voy a meter mucho en política porque mi canal no está enfocado en eso. Hago documentales y hablo sobre la música de la calle, pero Nicolás Maduro es la definición de cobarde y dictador, una persona que no merece estar en donde está, así que tenéis todo mi apoyo, familia. Aprovecho también para resaltar nombres en la industria de la música bastante top, artistas con mucho talento venezolanos, que algún que otro ya lo he mencionado en el canal, ya sea Big Soto, Neutro Shorty, Acapella claramente, Underaiki, que os puedo recomendar por ejemplo el tema de Sushi, Trainer y muchos más, que seguro que algún que otro me estaré dejando fuera, pero para eso tenéis los comentarios, así que dejadlos por ahí abajo para que le podamos echar un vistazo. Sé por otro lado que estos vídeos son bastante delicados y no da la mejor representación del país de Venezuela, pero es increíble cómo a mucha gente solo le llama la atención la negatividad y por eso pinchan en los vídeos. Es por eso que yo siempre os voy a tratar de dejar con el mejor mensaje posible, así que perseguid vuestros sueños y nunca os rindáis. Ah, y por cierto, me he dejado el mejor rapero que jamás ha salido de habla hispana, sí, Cancerbero, sobre el que también hice un documental bastante interesante. De todos modos, para continuar con todo esto, durante la construcción de esa obra, el sindicato de contratistas empezó a vender puestos
puestos de empleos y a extorsionar a todo aquel dentro de dicha organización. Una de las personas dentro de ese sindicato era nada más y nada menos que Héctor el Niño Guerrero, el cual es considerado el gran líder del Tren de Aragua. Sin embargo, la carrera delictiva de Héctor no inició aquí, sino que alrededor del año 2005, en donde acabó con la vida de un policía, siendo detenido en 2010. Aún así consiguió escaparse y en el 2013 junto a Larry Álvarez, también conocido como Larry Changa, y Johan Guerrero, también llamado como Joan Petrica, consolidaron lo que hoy conocemos como el Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón. Sin embargo, ahora en un rato hablaremos más sobre Héctor, sus aliados y el liderazgo que tiene en la organización, pero primero hay que hablar de algo más importante, y es que en el año de 2023 se realizó una operación para retomar el control de la cárcel de Tocorón y hubo cientos de heridos y muertos. Se capturaron a varios integrantes de dicha banda, pero muchos otros escaparon, pues esta mega banda criminal posee alrededor de 4000 integrantes en todo el mundo. Claramente capturar a algunos cuantos en el centro penitenciario no indicaría de ningún modo el fin de la organización, pero durante la toma de esa cárcel el mundo entero estuvo sorprendido por todo lo que encontraron ahí, todo lo que ocurría dentro de la cárcel. Habían piscinas, restaurantes, clubs nocturnos, discotecas y hasta un zoológico. Pero Jimmy, ¿cómo es eso posible? Al pensar en una cárcel pensamos en orden, presencia policial, militar y un horario que cumplir, pero en Venezuela, específicamente en esta cárcel, parece haber libertad absoluta, y acá hasta se tiene evidencia de que no solo en esa, sino en varias cárceles existen hasta bancos, donde se realizan todo tipo de transacciones ilegales. Pero la pregunta sigue siendo ¿cómo es esto posible? La respuesta a ello viene nada más y nada menos que de un personaje del gobierno que tuvo mucho poder durante bastantes años, conocido como Tarek El Aissami, el que jugó un papel fundamental en el sistema penitenciario en Venezuela entre el 2008 y el 2012. Fue ministro de Interior y Justicia y empezó a aplicar todo tipo de cambios en las cárceles, y estos cambios hicieron de las prisiones en Venezuela lo que son hoy en día: corrupción. De hecho, cuando se tomó la cárcel de Tocorón en el año 2023, el control, a pesar de todos los heridos y muertos que logró ejercer el cuerpo policial y el gobierno, fue mínimo en comparación al poder que todos los grupos delictivos y bandas criminales tienen ahí dentro. ¿El por qué? Por el simple hecho de que desde que Tarek empezó a realizar todo tipo de cambios en las cárceles, como por ejemplo la flexibilización de las visitas, nació una figura importantísima dentro de los centros penitenciarios, conocida hoy en día como el PRAN. Pero Jimmy, ¿qué es el PRAN? Dentro de las cárceles venezolanas es una figura muy importante y bastante peculiar. Es básicamente el jefe barra líder, ya sea de una banda criminal o de una cárcel, siendo aquel el que goza de muchos beneficios, toma el control absoluto y es el que se aprovecha de esa posición como tal, porque él es el que permite y prohíbe todo lo que ocurre ahí dentro. Es el que da las órdenes, es el que acepta o rechaza cualquier cosa dentro de un centro penitenciario. Esta es una de las personas también que empezó a cobrar impuestos a todo tipo de negocios, o mejor dicho, a todo lo que entraba en la cárcel, desde negocios como barberías, restaurantes y demás. Por otra parte, el PRAN goza de tanto poder que él también tiene el poder para decidir quiénes entran y quiénes salen, por lo que desde que surgió esta figura han entrado hasta mujeres, y ya te puedes hacer una idea para qué, esposas, hijos, con toda la libertad. De todos modos, la cosa no se queda aquí, ya que el PRAN también tiene fuertes conexiones, que incluso goza de ciertas libertades en alianzas con el cuerpo policial y militar, que deberían de estar custodiando los recintos penitenciarios. De hecho, en el año de 2023, cuando se hizo la toma del penal de Tocorón, no capturaron al Niño Guerrero. Se dice que 2 días antes le avisaron y logró escaparse a tiempo. No es misterio para nadie que los cuerpos policiales y los planes de las cárceles en Venezuela tienen una alianza. Hay comunicaciones y favores para ambas partes. Y el hecho de que el Tren de Aragua tenga tantos miembros, muchos aún presos, así como otros libres, pero bastantes cabecillas siguen en libertad, dice mucho de todos los beneficios y la corrupción que existe dentro del sistema penitenciario, ¿no? Aún así vamos a indagar un poco más en todo esto, ya que desde que Tarek fue ministro del Interior y Justicia, la delincuencia aumentó considerablemente. Él jugó un papel fundamental en el desarrollo de la criminalidad, el papel que alimentó claramente el poder que tuvo el Tren de Aragua durante esos años y su expansión en el resto del país. Muchas decisiones las tomó Tarek El Aissami para que todo esto sucediese de esta manera, y aquí vamos a echarle un vistazo a un par de ellas para entender por qué el Tren de Aragua se expandió. Así que durante los primeros años se comenzó en varias partes del estado de Aragua, de ahí el nombre, barrios controlados por la banda, y tanto mujeres como jóvenes, incluso niños, se unían a base de promesas de dinero y poder. También Tarek en el 2009 creó lo que hoy se conoce como la Policía Nacional Bolivariana, PNB, la cual tuvo más poder que muchas alcaldías y gobernaciones, sobre todo de la oposición. Desde ese momento la criminalidad no solo aumentó en Aragua, también en otros estados del país. A estas alturas es difícil encontrar a un venezolano que no haya sufrido algún abuso o que lo haya visto y evidenciado por parte de la PNB. Básicamente es un grupo policial al cual le entregaron demasiado
demasiado poder, con miembros con muy poca preparación, ética por el subsuelo y sedientos de poder, aprovechándose de todo lo que el gobierno les decía. De hecho, es incluso normal que la PNV esté por las calles deteniendo autos, intentando chantajear a los conductores y peatones, claramente en busca de dinero. Esto según comentarios de los propios venezolanos que he encontrado por varias páginas de internet, que según estos ya es incluso algo bastante habitual. Sin embargo, en el año de 2012 Tarek dejó el cargo de ministro de Interior y Justicia y tomó el cargo de gobernador de Aragua, y con todo lo mencionado anteriormente, cuando tomó dicho cargo la delincuencia se disparó enormemente al punto de convertir Aragua en uno de los estados más peligrosos de todo el país. Al parecer Tarek, mientras más poder tenía, más influenciaba e incrementaba la criminalidad en todo el territorio nacional. No es secreto para nadie que Tarek tiene conexiones con grupos muy peligrosos. De hecho, está más que comprobado que ayudó a entrar al grupo Hezbollah en Venezuela. Además de eso, fue acusado por tráfico de sustancias por el gobierno de los Estados Unidos. Confiscaron muchas de sus propiedades que tenía en ese territorio y hasta le anularon la visa. Pero esto no lo detuvo en ningún momento, pues el gobierno de Maduro lo defendió, y meses antes de esas acusaciones, Tarek había sido nombrado nada más y nada menos como vicepresidente de Venezuela, y en múltiples ocasiones ha sido señalado como miembro del cartel de los Soles, una red de traficantes unida a las fuerzas de seguridad venezolanas. Así que es importante destacar que en dicho cartel también se encuentra otro personaje del gobierno llamado Diosdado Cabello. Este es el contexto en el que el tren de Aragua surgió y poco a poco se fue extendiendo hasta producir los ataques en los Estados Unidos que tuvieron lugar hace muy poco. Pero prosigamos porque la historia no acaba aquí. Hay un punto muy importante que mencionar para entender la conexión directa que el tren de Aragua tuvo con Tarek para que dicha expansión tuviese lugar. Durante el periodo de Tarek como gobernador, el tren de Aragua se fortaleció más que nunca, y aquí mencionaré un hecho que sirve como ejemplo para que se comprenda mucho más cómo el tren de Aragua salió de la cárcel y empezó a ser parte de todo el estado. Muy simple, Tarek obstruyó muchos esfuerzos policiales para desmantelar al grupo, y una de las tantas cosas que se hizo fue permitir el cierre de una estación policial en San Vicente, en el municipio de Girardot, y a partir de ese momento la banda criminal se hizo con el territorio e instalaron un centro de operaciones, y el barrio pasó a ser parte del tren de Aragua, controlado por ellos, y así como ocurrió con este barrio, lo mismo ocurre con muchos otros en Venezuela. Y por si fuera poco, Tarek también facilitó el traslado de muchos presos desde la cárcel de Tocorón al estado Sucre, y eso hizo que el tren de Aragua tomara el control total de la ruta de las sustancias. Ya sabes, de la misma forma tuvo el control y supervisión de varios grupos que realizaban minería ilegal en el estado Bolívar, actividad a la que también se dedica el tren de Aragua. Pero ya todos imaginamos las razones por las cuales Tarek realizó todo esto, para beneficiar a sus aliados del tren de Aragua y darles con esto más poder. Pues atentos a lo siguiente: alrededor de marzo en el año de 2023 el reinado de esta persona acabaría, pues el presidente Maduro, en un ataque de anticorrupción hacia altos mandos, destituyó a Tarek y lo encontraron culpable por corrupción. Ciertamente fue una jugada maestra de parte del gobierno de Maduro para lavarse un tanto la cara, pues no es mentira para nadie en el mundo que el gobierno de Maduro está podrido también en corrupción. Sin embargo, justo ahí terminó el poder que tenía Tarek. Pero esto no es todo, ya que esto solo era el comienzo de algo bastante grande, por lo que este es el contexto en el que se fortaleció esta banda, permitiendo expandirse y ganando cada vez más poder. Así que a pesar de todos los cambios constantes de cargos que se hacen en la cúpula del gobierno, es innegable que el tren de Aragua se ha visto beneficiado por ello, ya que la gran mayoría de esos cargos tienen nexos directos con el tráfico de sustancias. No es un secreto tampoco para nadie que muchos de los altos mandos del gobierno están siendo buscados por traficar y cometer otros crímenes por los Estados Unidos. Ahora en todo esto indagaremos un poco más, pero antes vamos a conocer a Héctor el Niño Guerrero. Al inicio del vídeo te mencioné que la actividad delictiva de Héctor el Niño Guerrero comenzó mucho antes de ser capturado por las autoridades. Cabe destacar que su fuga y su regreso a la cárcel en el año 2013 le llevó a fundar esta banda. También es importante destacar que se fugó antes de la toma de la cárcel de Tocorón, dejando claro que hubo una mensajería y una comunicación por parte de las autoridades para que esto sucediera, pues hasta el día de hoy se desconoce dónde está y sigue prófugo, ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos 5 millones de dólares para aquellas personas que lleven a su captura. Pero él no estaba solo, recordemos a sus compañeros, Larry Changa y Johan Petrica. Estos tres fundaron esta mega banda criminal, cada quien al fugarse tomó caminos diferentes para seguir llevando el negocio. Aún así también hay varios métodos muy fuertes que detallaré por encima más adelante, pero tampoco me mojaré tanto por las políticas de la plataforma. Aún así este año fue capturado Larry Álvarez, Larry Changa, en Colombia, el que había escapado a Chile en el año 2018. Su misión era continuar expandiendo el territorio de la banda, pero en el año de 2022 huyó a Colombia y fue capturado en el departamento de Quindío. Pero a pesar de que una de las tres cabecillas fuese capturada, esto no se acerca ni mucho menos al final de
esta megabanda criminal. Habíamos mencionado anteriormente que una de las actividades que realizaba esta banda es la extracción ilegal de minerales. Pues por otra parte, Joan Petrica se ha dedicado a liderar una agrupación llamada el Sindicato de las Claritas, la cual se dedica a extraer oro ilegalmente en el estado Bolívar. Se presume que Héctor también podría estar en el estado Bolívar, escondido con Joan Petrica, pero nadie conoce el paradero de ninguno de los dos. Sin embargo, con la expansión de la banda, los servicios de inteligencia presumen que ambos se encuentran en Colombia. Y todo esto nos lleva a julio de este año, 2024, en donde los Estados Unidos ofrecieron $3 millones por información que pueda llevar al arresto de Joan Petrica y Giovanni, también conocido como el Viejo, otras de las cabecillas de esta organización. Que un dato muy curioso, esto es mucho más dinero del que se está ofreciendo por la captura de altos mandos del gobierno de Maduro. Sin embargo, el jefe de todo esto sigue siendo Héctor. Como muchas bandas criminales, esta también tiene una estructura jerárquica, y a estas alturas se conoce que hay diferentes lugartenientes en distintos lugares de Latinoamérica, y al parecer hasta rotan sus posiciones. Pero llegados a este punto surge una pregunta: ¿cómo pasaron a tener una base principal en una prisión hasta llegar a otros países como Chile, Colombia, Brasil e incluso los Estados Unidos? Pues atentos a lo siguiente. La banda comenzó su operación de expansión por el barrio de San Vicente, como ya hemos mencionado, después de que una estación policial en ese territorio clausurara completamente. Pero no solo eso, también se expandió a través de una fundación benéfica conocida como la Fundación Somos el Barrio JK. Sí, en Venezuela las pandillas pueden ocultarse detrás de fundaciones. Es un tipo de lavado si se piensa de esa manera. Puede incluso alejar un poco la atención de lo que la banda criminal realmente significa si esto les lleva a algún tipo de beneficio. Pero bueno, esto es tan solo el comienzo, ya que incluso bandas delictivas del estado de Aragua comenzaron a hacer pactos con el Tren de Aragua, pactos de no violencia. En pocas palabras, las bandas le prestaron sus servicios, se inclinaron ante las cabecillas, se pusieron a la orden, porque se veía claramente que el Tren de Aragua tenía mucho más poder. Incluso el Niño Guerrero se apoderó de la banda El Tren de Llano, con sus territorios en Aragua y en Guárico. Ya por aquellas fechas policías hablaron desde el anonimato, porque sí, el Tren de Aragua infundía ese terror y poder no solo en la población, sino que también en los cuerpos policiales. Ahora bien, hagamos una pausa aquí. Hasta ahora solo hemos hablado sobre el territorio nacional, cómo fue su expansión, lo que hacen, y mencionamos algunos de los delitos que cometen. Pero como ya he dicho, la pregunta entonces es ¿cómo llegaron a expandirse al territorio internacional? Pues muy atento con lo siguiente. ¿Recuerdan los años 2016 y 2017? Durante esa época Venezuela atravesó un periodo terrible, que ningún venezolano a estas alturas quisiera recordar bajo ningún motivo. Escasez de alimentos, colas en los supermercados para llevarse uno o dos productos como mucho, colas que se hacían desde la noche anterior, y dentro de las mismas los puestos se vendían y era una total deformación social. Además, no había electricidad ni internet. Digamos que fue una época bastante dura para el pueblo venezolano. Además de eso, la gente empezó a migrar con mucha más frecuencia. Hay que recordar que actualmente alrededor de 8 millones de personas se fueron de Venezuela en busca de un mejor futuro. Esta es probablemente la migración más grande que ha existido en toda Latinoamérica. Por supuesto, la gente se ha marchado del país desde hace mucho más tiempo, porque los problemas de corrupción, entre otros, en Venezuela siempre han existido, y esto no es un secreto para nadie. Pero a partir del 2017 todo incrementó de una manera brutal. Justo de eso es de lo que quería hablar. Aquí está el punto importante: la migración venezolana. Esta podríamos decir que ayudó sigilosamente al Tren de Aragua a salir de Venezuela y empezar a asentarse en otras partes de Latinoamérica. A los países vecinos recibir tantos migrantes les cuesta dinero. Es una situación también bastante complicada. Sin embargo, la delincuencia es uno de los tantos problemas que tienen el día de hoy. Así que para muchos miembros del Tren de Aragua, escabullirse fuera del país, salir y asentarse en otros lugares no fue una tarea tan difícil después de todo, pues el foco del mundo y del país estaba en la crisis humanitaria que estaba viviendo Venezuela en ese momento. Bastante oportuno, ¿no? Pues ciertamente sí lo fue. De hecho, con el pasar del tiempo, en países como Perú, mucha gente empezó a quejarse porque no solo la gente en busca de un mejor futuro emigraba, también muchos delincuentes. Muchas noticias en países como Perú y Chile comenzaron a surgir, noticias en donde detenían a delincuentes que resultaron ser venezolanos, y esta situación al mismo tiempo les dio una mala imagen a los venezolanos en el exterior. Nuevamente repito que no todos los venezolanos son malas personas, es obvio, hay gente buena y mala en todos los lados. Yo soy alemán y en Alemania hay gente buena y mala, en España hay gente buena y mala también. De esta misma manera, muchos miembros del Tren de Aragua escaparon y lamentablemente mancharon, y siguen haciéndolo, la imagen del venezolano en el exterior. Aquí también surge una vez más la pregunta: ¿la intención de la banda era todo el rato expandirse? Ciertamente sí, una banda criminal siempre busca crecer, ya sea en territorio, ganar más dinero, más miembros, más poder y muchas otras cosas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, también las razones del crecimiento y expansión del Tren de Aragua hacia otros países se puede inclinar hacia el hecho de que en el país de Venezuela un
un país que va en decadencia, ya no hay nada que robar y ya no queda gente para extorsionar. Entonces, ¿cómo aumentar el poder y abarcar más? Pues expandirse, y lamentablemente esa es la situación en la que se encuentra el país, y por eso tanta gente ha salido del mismo y con ellos muchos miembros de las bandas, los que han logrado perpetrar más crímenes en otros lugares de Latinoamérica. También hay un punto más que acotar en cuanto a la migración venezolana y al Tren de Aragua, que ojo a lo siguiente: alrededor de 2018, en pleno apogeo de la migración, el Tren de Aragua se asentó en la frontera de Venezuela con Colombia, entre Táchira y el norte de Santander, en donde se enfrentaron a grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, también conocido como ELN, y las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidos como AGC. Los grupos lucharon para obtener el control del paso fronterizo denominado como trocha. Recordemos algo muy importante aquí: mucha gente no podía permitirse pagarse un pasaje en avión, tanto que ni siquiera sacarse un pasaporte, así que solo les quedaba pasar por trocha. De hecho, por si fuera poco, millones de personas también se fueron del país caminando. Sí, caminando. Pero Jimmy, ¿cómo es eso? Pues bastante fácil. Entre Venezuela y Colombia hay un puente por el cual se puede atravesar con un carnet fronterizo. Sin embargo, debajo de ese puente hay un camino por el cual se puede atravesar de un país a otro en menos de media hora. Camino lleno claramente de peligros. Estos caminos están controlados por peligrosos grupos que, además de cobrar dinero y extorsionar a los ciudadanos que solo quieren intentar cruzar en busca de una mejor vida, estos controlan el territorio, que están envueltos en negocios, narcotráfico, economías delictivas, tratados de personas con fines de explotación sexual. Por lo tanto, no todo el mundo que quiere cruzar desde Venezuela a Colombia realmente llega a su destino. Cuando el Tren de Aragua se hizo con el territorio colombiano, ahí empezó la expansión internacional de este grupo criminal. Básicamente, el Tren de Aragua vio una oportunidad en la desesperación de todos los venezolanos y no dudó en tomarla. Por ello, entre 2018 y 2023, esta banda estableció células en Colombia, Perú y Chile, y han tenido presencia también en Ecuador, Bolivia y Brasil. Sí, incluso Brasil. Por lo que en el 2021 hubo un informe en el que se expresó la detención de varios miembros del Tren de Aragua trabajando con un grupo delictivo de Brasil llamado el Primer Comando de la Capital. Algo que ha caracterizado el Tren de Aragua en otros países es que su manera de trabajar es aterrorizar y usar la violencia selectiva para expulsar a grupos delictivos locales y ellos hacerse con el territorio. Sin embargo, algo que los caracteriza, esto dicho y expresado por periodistas y oficiales del territorio de los Estados Unidos, es la violencia y la brutalidad que ejercen para llevar a cabo todos sus crímenes y delitos. Y por otra parte, el Tren de Aragua controla un sistema de préstamos ilegales, secuestros, tráfico de sustancias y claramente de personas, pero aún así más adelante volveremos a tocar este tema con más profundidad. Es importante destacar también que la violencia es lo que ha puesto los ojos del mundo en esta banda. Esto encendió las alarmas internacionales y ahora no solo Latinoamérica, sino los Estados Unidos también los tienen en la mira. Así que a pesar de que ya no tienen su lugar principal como base de operaciones, en este caso Tocorón, están ahora regados por todo el mundo. Mucho se habla de las cabecillas, aún así claramente no podemos confirmar todos los rumores. Eso sí, por supuesto, el presidente Maduro puede lavarse la cara y salir muchas veces a decir que están detrás de ellos, pero con los acontecimientos recientes y la historia detrás del Tren de Aragua, todos sabemos que la verdad es totalmente distinta. Ahora bien, ¿cómo llegó el Tren de Aragua entonces a los Estados Unidos? No es noticia de última hora y cada vez hay más venezolanos viajando a los Estados Unidos, ciertamente con el control de entrada, visas y demás que tienen los Estados Unidos. Sin embargo, a finales de junio se detuvieron a 4 miembros de este grupo criminal en Colorado gracias a una investigación que surgió luego de un tiroteo, ya que funcionarios y federales de los Estados Unidos detectaron una red. Que tú me preguntarás ahora mismo, Jim, ¿qué tipo de red? Pues digamos que tú le pagabas X dinero a una mujer y ella te hacía unas cosas. Tengo que decirlo de esta manera porque si no YouTube se pone un poco delicado. Pero también tuvo lugar un asesinato de un ex policía en el sur de Florida. Detuvieron también un traficante en Chicago y en New York ocurrieron enfrentamientos entre delincuentes y agentes policiales. Además, un jefe de patrulla fronteriza, Jason Owens, ha confirmado el arresto de múltiples miembros del Tren de Aragua, alertando a todo el país que tenga mucho cuidado, pues esta es la banda criminal más poderosa de Venezuela y sus crímenes no se limitan al robo, ya que actualmente hay más de 70 casos registrados en donde se menciona el nombre de esta banda como culpable. Sin embargo, en marzo, Marco Rubio envió un comunicado al presidente de Biden en donde lo instaba a tomar medidas en contra de esta banda. De otra manera, se desataría un
un reinado de terror como ocurrió en varios países de Latinoamérica, sobre todo en Colombia y Venezuela. Al parecer, el Tren de Aragua en los Estados Unidos busca localidades en donde haya una concentración de migrantes venezolanos. Es un tipo de estrategia para pasar desapercibidos y se confundan con otras pandillas para poder llevar así a cabo sus misiones, ya que recientemente en Colorado varios delincuentes aterrorizaron un complejo de edificios. Hay reportajes y vídeos en donde se ve a 4 jóvenes forzando un apartamento. En esta zona se sabe que hay una comunidad de venezolanos, pero por otra parte en junio se detuvieron a otras 4 personas en esta localidad después de una investigación que surgió luego de un tiroteo, que estos 4 jóvenes resultaron ser parte del Tren de Aragua. Pero hay algo más que no podemos omitir, y es que se han capturado también a varios delincuentes que no son parte del Tren de Aragua. Llegados a este punto surgen varias preguntas. ¿Vendrá el declive del Tren de Aragua o continuarán sembrando el terror ahora que han entrado en los Estados Unidos? Pues esto depende de varios factores. También hay que entender que este problema está creciendo y está empezando a ser cada vez más tema de conversación dentro de las campañas electorales, y se está convirtiendo en un problema muy serio para el país. Así que por el momento el Tren de Aragua parece seguir creciendo. Las cabecillas siguen sin ser capturadas. Ahora recientemente han salido rumores y noticias de un supuesto conflicto con la banda de los Hells Angels, una banda de moteros con la que tampoco se debería de bromear. Aún así, ese tema lo dejaré para el siguiente vídeo, así que házmelo saber en los comentarios poniendo Hells Angels ahora mismo, y en unos días tendrás ese documental. De todas maneras, no te vayas, porque ahora mismo en la pantalla tienes otros increíbles documentales que te tienes que chequear sí o sí. Yo soy Jim de Chippy Sauce y te deseo un fantástico día.